Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, tan solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros. Bueno, hemos puesto como título de la catequesis, está a las puertas, que es el centro de la catequesis de hoy, ¿no? Es un tema muy en boga hoy día, porque no digo todo el mundo, pero tanta gente está hablando de las señales, del cielo rojo, de la sangre, de días de oscuridad, etc. Y es bueno que venga este Evangelio para aclarar un poco qué es lo que Jesús realmente estaba queriendo decir, y vamos a decirlo, evidentemente, apoyándonos en la misma palabra de Dios, no como si fueran ideas personales. Hay que tener en cuenta de esto que dice de que la luna dará su resplandor, las estrellas irán cayendo, etc. Es un poco para decir que cielo y tierra pasarán y que mi palabra no pasará. Esto es para empezar. Y segundo, hay que tener en cuenta que Jesús utiliza el lenguaje apocalíptico que Dios, digamos, inspiró al pueblo de Israel, porque este lenguaje apocalíptico lo tenemos ya en los profetas, sobre todo en Daniel, el profeta Joel, etc. Y hay que tenernos aquí es un lenguaje, solamente un lenguaje y nada más que un lenguaje, al menos por ahora. Y que desde allí no se nos permite dar un paso más. Y decía que esto no iba a decir por decirlo. Decía que esto lo vamos a apoyar en la palabra de Dios para que nos demos cuenta que no nos podemos dejar llevar, que si alguien dijo que ya empezó la oscuridad, que si la luna, que si la sangre, etc. Por ejemplo, y es un ejemplo fortísimo, que es cuando el envío del Espíritu Santo por Pentecostés, ¿no? Escuchemos lo que dice San Pedro en este texto. Lo que dice San Lucas, mejor dicho. San Lucas, que es el autor del libro del Hechos de los Apóstoles,
Y luego la primera catequesis dada por Pedro. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahí la acción de Dios, el viento impetuoso, exactamente, y las lenguas de fuego, que sí, que muy bien. ¿Cómo describe Joel la venida del Espíritu Santo? Vamos a Joel, el lenguaje propio, repito, que Dios inspiró a los profetas. Él describe así el día de Pentecostés, lo describe así. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Como veis, Joel anuncia así la venida del Espíritu Santo. Lucas describe lo que pasó en esa venida del Espíritu Santo. Y no es que sea esto, es que San Pedro, en la primera catequesis, dice que se cumplieron las palabras de Joel. Y de hecho, las nombra textualmente. Dice, estando Pedro presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, sucederá en aquellos días, dice Dios, y aquí viene el texto de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, etc., y vuestros ancianos soñarán sueños, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, etcétera, etcétera. Nada de esto pasó el día de Pentecostés, nada de esto. No se ocultó el sol, no hubo tinieblas, la luna no se convirtió en sangre, y Joel vio cumplida la palabra de Dios, San Pedro, la palabra de Dios inspirada a Joel en el hecho de Pentecostés. Por lo tanto, el lenguaje apocalíptico, si alguien os lo dice al pie de la letra, echar a correr, porque Dios no va por ahí. La prueba la tenemos en estos Hechos de los Apóstoles, en que Pedro textualmente cita el lenguaje de Joel para decir que el Espíritu Santo conmocionó toda la ciudad de Jerusalén y revistió a los apóstoles de su luz y de su sabiduría. Pasar de ahí no solamente es perder el tiempo, sino una gran probabilidad de perder la cabeza. Pasar de ahí. Creo que con ese texto es más que suficiente, ¿no? Volvemos al texto, ¿no? Dice, Jesús reunirá a sus elegidos en el día final. También aquí tenemos que ser muy amplios, no porque han llegado los tiempos modernos y hay que ser amplios, no tiene que ver nada con los tiempos modernos. Esto ya viene del siglo II. Siglo II, San Justino, filósofo griego, que se convirtió, es santo porque fue mártir, dio su vida por la fe, ya habló, y todos lo aceptaron, que las semillas de la palabra estaban en las conciencias de todos los hombres, de todas las religiones e incluso también de los no creyentes.
Y que estas semillas te indican, como todos sabemos, lo que está bien y lo que está mal. Entonces es lo que se dio por llamar cristianos anónimos que buscan el bien y hacen el bien. Lo que no nos priva a nosotros de anunciar el Evangelio, porque no hay bien mayor que conocer a Jesucristo. Y eso nosotros tenemos la experiencia de esto, gracias a Dios, y podemos decirlo y proclamarlo con gozo y con alegría, ¿no? Que no es lo mismo estar un poco a tientas, a ver lo que está bien y lo que está mal, que muchas veces hace que consideremos bien lo que es mal y mal lo que es bien. Por ejemplo, hoy se quiere considerar el aborto como un derecho. Si es un derecho de la mujer o de la pareja, del matrimonio, entonces es un bien. Por lo tanto, hay que iluminar el mundo con el Evangelio, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, esto, como digo, esto es lo importante, ¿no? Lo importante que es de la catequesis de hoy, que Jesús está a las puertas. Mirad que el que ante el Evangelio de hoy se ponga a ver que hoy en una visión que la luna no sé qué, que en otra cosa dijeron que los días de oscuridad, se pierde lo esencial del Evangelio, que está a las puertas. ¿Qué es eso de la luna y sangre? Si ya San Pedro dijo que era un lenguaje apocalíptico, que ya estaba cumplido el día de Pentecostés, y no hubo oscuridad, ni tinieblas, ni sangre, ni nada de eso. No os dejéis llevar por ahí, no solamente porque no está bien, sino porque nos perdemos la esencia del Evangelio. Estoy a las puertas llamando. El Evangelio es la gran llamada de Dios. Estoy a las puertas. Y la fe consiste en empezar a dejar a Jesucristo entrar dentro de ti, aunque muchas veces parece que le podemos considerar un intruso porque viene a quitarte lo que más quieres, viene a quitarte aquello por lo cual tú has vivido y por lo cual más has luchado, pero que evidentemente hablo de cosas que no están en la voluntad de Dios, y viene a arrebatártelas y por eso es un intruso. Sin embargo, cuando vemos que estas cosas ya estorban y nos pesan, es cuando empezamos a dar nuestro brazo a torcer, ¿no? Es un dejar entrar al Señor en la línea, pues que Él mismo nos dice, ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. La palabra es el puño con el cual Dios te llama. Es la aldaba con el cual Dios está llamando a tu puerta. No. Si amamos, si no le consideramos un intruso, le dejaremos entrar. Y nadie te pide que de entrada le abras la puerta de par en par, porque los miedos que tenemos de Dios son muy grandes. De que te quite la libertad, que te quite muchas cosas. Conforme le vamos dejando entrar, vemos que nuestra vida se va llenando de luz. Y entonces es cuando ya damos nuestro brazo a torcer. Es cuando ya empezamos a saber escoger entre nuestras cosas y las cosas de Dios. Es cuando ya nos damos cuenta de que cuando dejamos entrar a Dios, nos hacemos el mayor favor a nosotros mismos, porque se ilumina nuestra vida y la vida de los que viven con nosotros e incluso la vida de los que trabajan con nosotros, aún sin abrir la boca. Somos hombres y mujeres que iluminamos el mundo. Entonces, esto es lo importante, no dejarnos llevar por sensacionalismos, porque Dios y los sensacionalismos no hacen buena pareja. Dios es evangelio, es buena noticia, es palabra de vida. Es palabra de vida que entra muchas veces en una vida que tenemos amurallada, porque nos ha costado muchísimo levantar esa vida, pero muchísimo. Te das cuenta de que no va a ninguna parte, pero te ha costado tanto que cómo quitar esa muralla. Si has empleado toda tu vida, tus recursos, tu cabeza, tu dinero y todo, tu inteligencia en levantar esa muralla, ¿por qué la vas a quitar? Hasta que das cuenta de que Dios te deja entrar en su corazón, que es la verdadera muralla, donde el mal
no tiene cabida. Esa experiencia hay que hacerla. Esta experiencia no está escrita en un libro, está escrita en tu corazón. Hay que hacerla y nos vamos fiando de Dios poco a poco. El que se fía de Dios de la noche a la mañana le dura 2 días. Son estos fanáticos que sí, ¿cuánta gente he visto yo? Que sí, hombre, que sí. Señor, lo que tú quieras, tu voluntad, tu voluntad. Llega la voluntad de Dios y echan a correr. Sí, hombre, sí, lo he visto muchas veces. Si no muchas, las suficientes para poder decirlo, ¿no? Exactamente. No nacemos con amor a la voluntad de Dios. Dejémoslo de tonterías. Nacemos con pecado original. No nacemos con amor a la voluntad de Dios. No nacemos así. La voluntad de Dios la vamos adquiriendo conforme nos vamos fiando de Él. Y esto lo iremos viendo conforme su palabra se va cumpliendo dentro de nosotros. Vamos a ver un texto del profeta Oseas en el centro, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? Este Dios llama y el hombre que no se da cuenta. Y el hombre no se da cuenta, a ver si me explico, al hombre le gusta una relación con Dios. Sí, hombre, sí, el hombre cuanto más primitivo, más le gusta una relación con Dios, pero como él quiere, no como quiere Dios. Que hay que levantar un altar, levantamos un altar. Que hay que levantar un templo, levantamos un templo. Que hay que hacer una peregrinación por toda la ciudad, la hacemos. Que hay que hacer la voluntad de Dios, para el carro. Que ya me estás tocando donde más me duele. Porque el otro es muy fácil hacerlo. Tan fácil que lo hacen todas las regiones del mundo. Mirad si es fácil levantar un altar, levantar unas paredes, levantar un templo, hacer una peregrinación y unos rezos. Mirad si es fácil que todas las regiones del mundo lo hacen. Y si fuera efectivo, no habría ninguna guerra en el mundo. Si eso fuera efectivo, no habría en el mundo ninguna guerra, no habría en el mundo ninguna injusticia. No habría ni siquiera lucha de clases porque todos viviríamos en función del otro. Pero por lo visto eso no es tan efectivo. Y eso le pasa también al pueblo de Israel. Igual que a todos los pueblos de alrededor, no quiere prescindir de Dios porque Dios ha sido bueno con él, le ha sacado del desierto, le ha llevado a la tierra prometida. Pero cuando ya está asentado en la tierra prometida, ya tiene sus defensas, sus baluartes, sus tierras que dan buen vino y buen trigo, y sus minas que dan el oro y el hierro y el estaño, y todo eso para vivir una vida bastante acomodada y bastante bien, a Dios una vez a la semana y poco más, ¿vale? Que hay que aprender la Biblia de memoria. La aprendemos, ¿qué problema hay? Pues ya está, la aprendemos. Igual que los demás tienen sus libros, ¿no? Entonces, el pueblo poco a poco se va desviando por la única razón que nos desviamos todos. No queremos que la voluntad de Dios sea buena. Es la única razón por la cual nos desviamos todos, porque no nos fiamos de que su voluntad sea buena para nosotros. Y por lo tanto, mirad lo que dice Oseas de este pueblo. Es interesante que cuando Dios habla en este tema, es tan cariñoso, es tan cercano, es tan buscador del hombre, que impresiona. Impresiona como Dios se acerca y se acerca y se acerca. Dice, mi pueblo empieza diciendo, cuando Israel era un niño, cuando yo llamé a Israel, ¿no? Llamé a Israel por medio de Abraham, Moisés, etcétera, ¿no? Yo le amé. Cuando era un niño le amé. Por eso le elegí, le amé. ¿Qué tenía Israel que no tenía Egipto, que no tenía Siria, que tenía los pueblos caldeos, que tenía en Japón, por ejemplo? No tenía nada especial. Había que escoger un pueblo para encarnarse y dar la luz al mundo entero, y llamó a Israel. No tenía nada de especial. Yo le amé. De Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más le llamaba, más se alejaba de mí. Cuanto más le llamaba, ¿no? Se alejaba de mí. El problema eterno, ¿no? Señor, tú estás aquí, yo estoy aquí, mantengamos la distancia que te va bien a ti y bien a mí. Y a Israel no le fue bien.
No le fue bien, los enemigos invadieron, quemaron el templo, ya sabéis todo aquello, tal. Y por medio de Oseas va a haber una vuelta de Israel a Jerusalén, porque Dios al final termina perdonando, porque comprende la debilidad de este pueblo. Comprende, por así decir, eso decir de que comprende Dios, pues es una blasfemia, pero bueno, me entendéis, ¿no? ¿Me entendéis? El lenguaje para que nos entendamos. Dios comprende que como no se haga un hombre con ellos, el hombre nunca va a entender lo que es la voluntad de Dios y cómo la voluntad de Dios termina en victoria y tiene que encarnarse y hacer visible la victoria de su Hijo, la victoria de Jesucristo, para que todos la veamos y todos participemos de ella, ¿no? Yo enseñé a Efraín a caminar tomándole por los brazos. Ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Pensaban que a ellos les iban bien las cosas porque eran muy listos y muy inteligentes. Hasta que dejó de cuidarles, Israel fue invadido. Luego continúa, dice, mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, no hay ni uno que se levante. ¿A lo alto qué es? A la adoración en espíritu y verdad que decía Jesús. O que decía el salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá a ver al Señor? Porque la oración, en cierto modo, es palpar a Dios. La oración que nace del Evangelio, también de los Salmos, eso ya lo sabemos, ¿no? Es un poco ya palpar a Dios. Sin embargo, no hay ni uno que se levante. Porque el único que se pudo levantar a adorar a Dios en espíritu y verdad fue Jesucristo. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi corazón está en mí trastornado. Al final, castigar para qué. Si este pueblo se va a empecinar más todavía en el mal, me voy a acercar a él. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que es lo que vamos a celebrar el mes que viene en el día de Navidad, ¿no? Es lo que vamos a celebrar. Jesús que llama, que está a las puertas, llama. Ya vimos textos en que San Pablo nos decía que Jesucristo llama a todos por medio del Evangelio, que no se trata de una lotería, a este sí, a este no. Luego veremos cómo entre distintos llamados es el hombre el que dice sí o es el hombre el que dice no. Ahí ya Dios ya no tiene culpa ninguna. Es el hombre concreto el que dice sí o no. Acerca de esto de los elegidos, es muy interesante lo que San Pablo dice. Dice Pablo, empieza así la carta a los romanos, ¿no? Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. La elección es de cara al Evangelio. ¿Por qué? Porque la plenitud de la perfección está en el Evangelio. Dios no me escogió a mí para ser comboniano. Me escogió para el Evangelio como sacerdote y dentro del Evangelio como sacerdote en un carisma particular que es ser comboniano. Pero eso es, términos filosóficos, será la premisa menor. La premisa mayor me escogió para el Evangelio. Pues así todos vosotros, alegraos. Somos escogidos para el Evangelio. ¿Y sabéis lo que llama San Pablo la predicación en el Evangelio? ¿Sabéis cómo la llama? Lo digo porque esta comunidad predica el Evangelio. Y luego vais a recibir una notición acerca de esto. No una noticia, una notición, la vais a recibir. Lo llama culto espiritual. Por eso la misma carta a los romanos dice, ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien venero en mi espíritu,
predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros. Dios a quien venero en mi espíritu. Y luego vemos en la letra pequeña que explica la Biblia de Jerusalén, nos dirá qué significa eso de venerar en el espíritu. Lo dice con más bonito aún todavía cuando dice, doy culto a Dios en mi espíritu cada vez que predico el Evangelio. Es que alegraos con todo lo que hacéis, con vuestros internets y vuestros WhatsApps y todo lo que hacéis cuando enviáis las cosas por aquí y por allá, porque todos estáis dando culto a Dios, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Todos. Esta es la buena noticia que hoy tenemos que recibir. Buenas noticias, ¿no? Bueno, así que Jesucristo está a las puertas, como digo, está a las puertas, cada vez que se predica el Evangelio nos está llamando. ¿Por qué llama tantas veces? Porque a cada etapa de crecimiento en cuanto a discípulos se necesita una nueva llamada. Porque el discipulado tiene sus etapas. Y una etapa nos fue muy bien porque hemos hecho tal experiencia muy bonito y tal, y de pronto hay que crecer y hay una nueva llamada. Y en esta nueva llamada otra vez otro combate. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Ya di demasiado, ya esto, ya lo otro. Al final la insistencia de Jesucristo y la experiencia de la etapa anterior hacen que podamos vencer y volvamos a abrir la puerta. Y ahí hasta la cercanía total. Bueno, pues dice Jesús al respecto de esto. Yo a los que amo, los reprendo y corrijo. Hay ciertas cosas que te pasan para enderezarte, no porque Dios te haya castigado. Para crecer en la nueva etapa. Todos estamos en nuevas etapas continuamente. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y al vencedor, ¿quién es el vencedor? El que abre la puerta. El vencedor no es el que tiene musculitos, hombre, no es el que tiene musculitos. El vencedor es el que abre la puerta. El que abre la puerta ha vencido a Satanás, que se pone en medio para que no abras. Te pone 1000 objeciones para que no abras. 1000 razonamientos válidos según él, ¿no? Y según la sabiduría del mundo, que tantas veces nos ha engañado, para que no abras. Sí, evidentemente es así. Pero al vencedor, al que abre la puerta, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es decir, la victoria final, ¿no? El reino de los cielos, que es vivir con Dios. En el cielo no hay tronos, ni camas, ni salas de fiesta, ni asadores de conejos. En el cielo está el seno de Dios. Como nos dice San Juan, Jesús, que está en el seno del Padre, nos revela el Evangelio. Las figuras son válidas, pero solamente son figuras, ¿eh? Solamente son figuras. Nada más que eso. Es entrar en la esencia de Dios. Que algo de eso sabemos conforme nos dejamos querer por Él. Algo de eso vamos viendo. Y vamos viendo que no es un cuento chino, que no es un cuento de hadas, porque palpamos evidencias en nuestra vida que nos indican que Dios incluso hasta está contento de ti. En esa etapa en que estás ahora, que te queda mucho, ¿y a ti qué te importa? Estás en la etapa que Dios quiere. Ya deja de evaluar. Como si estuvieras haciendo una carrera de arquitectura. Deja de evaluarte. Deja de evaluarte. Estás en la etapa que Dios quiere, hala, pues adelante. La terminarás y empezarás otra. Y no te preocupes de más, hombre. Poderoso es Dios para hacerte crecer como Él quiere. Vencedor. Vencedores del mundo. Mirad lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Dice, antes de ir al huerto de los olivos, a la pasión, dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Muy bien, Jesús ha vencido al mundo. Muy bien, ¿y nosotros? José Luis? ¿Nosotros qué? ¿Podemos vencer al mundo o no? ¿Seguro? Yo me fío más de San Juan que de ti.
A ver lo que dice San Juan. A ver si San Juan te da la razón, porque dice San Juan, a ver, dice así: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. San Juan. Ah, pues sí, tenía razón, Le soplaste tú a San Juan, ¿no? Se lo dijiste tú a él. Así me gusta. ¿Quién nace de Dios? ¿Cuál es el útero por el cual nacemos de Dios, Jacinto? Te voy a dar una noticia, la más bonita que has escuchado en toda tu vida. Nacemos del Evangelio. No hace falta buscar cosas raras, no las busques. Los hijos de Dios nacen de su Evangelio, nacen de su palabra. Como dice San Juan en el prólogo, y a todos los que acogieron su palabra les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Un poder que no está en el hombre ni en el mundo entero. Aunque descubra todos los sistemas celestes del cosmos, no puede nacer como hijo de Dios. Eso está en la palabra, fundamentalmente, como os digo, en el Evangelio. Vamos a ver entonces cómo es esto de que está a las puertas y que llama por medio de la predicación. Y vamos a ver qué es esto de que el que oye y abre, porque se puede oír y no abrir. Y vamos a ver qué pasa cuando uno oye y cuando después abre, vamos a ver qué pasa. Pues vamos a verlo a la luz de una predicación muy bonita. Aquí ha salido ya más de una vez, pero evidentemente, como son las catequesis, nunca en este contexto. Le pasó a San Pablo en Filipos, la ciudad de Filipos. Fue a predicar, estaba con Timoteo. Leo el texto que no es muy largo, No es muy largo el texto, lo voy a leer. Dice así: nos embarcamos en Tróada y fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días y el sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. ¿Por qué se fueron a un río y por qué se suponía que ahí podía haber un sitio para orar? Pues muy probablemente porque en Filipos no habría sinagoga, habría un pequeño grupo de judíos, y al no tener sinagoga, los sábados se iban a la orilla del río para hacer sus ritos, sus purificaciones y sus oraciones. Y si hubiera allí algún rabino, pues les partiría la palabra. Algo de eso, ¿no? Entonces fueron allí, nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, es decir, que era judía, nos escuchaba. El Señor la abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Es la calidad de la escucha. No dijo, y todos los escuchaban. No, había una mujer que estaba pendiente de las palabras de Pablo. Eso significa escuchar con la intención de guardar. Esto lo dijimos en más de una catequesis. El verbo escuchar en la Escritura es fortísimo, mucho más fuerte que en castellano y en cualquier idioma latino de Europa. Es un escuchar con el deseo de hacer tuya esa palabra, y en este caso de Lidia, porque sabía que esa palabra venía de Dios. Por eso, como digo yo muchas veces, ¿no? Pues cuántos de nosotros, años atrás, que ibas a misa, no digo ya el domingo, a lo mejor un miércoles, y a las 2 horas te preguntaba alguien, ¿de qué iba hoy en la primera lectura? Es que no te diste cuenta, tú ibas para comulgar nada más.
Tú ibas para comulgar, tú ibas para arrodillarte en el momento de la consagración y nada más. O también cuando escuchas un evangelio tan conocido como el Hijo Pródigo, no escuchas, ya te lo sabes. Tú vas 10 segundos por delante del sacerdote que dice el evangelio. Ah, esto ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Esa incapacidad de escuchar. Porque el evangelio siempre es una catequesis nueva. Siempre hay un misterio abierto de Dios en cada evangelio. Nunca te lo sabes. Si el único que se lo sabe por completo es Dios, Jacinto. El único que se sabe el evangelio por completo es Dios. Y por lo tanto, eso de ir diciendo ahora viene esto, viene el otro, es malbaratar la palabra de Dios. Es considerar la palabra de Dios como un texto del Quijote que estás oyendo y ya te lo sabes. O como un texto de cualquier autor, cualquier escritor, que ya te lo sabes, te lo has leído tantas veces. La poesía de Jorge Manrique, por ejemplo, ¿no? Ya te la vas sabiendo. O Lope de Vega, ¿qué tengo yo? Que a mi majestad procura, ya te la sabe, ya la vas siguiendo. No, es que no es así. Es que no es así. Es que Dios en cada palabra te da una catequesis nueva. Lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Y lo bonito es que podemos testificar que es verdad. Que es verdad, que esto es así. Pero que el peligro está siempre ahí. Que la palabra siempre viene como fuego. Es una palabra apocalíptica, viene como fuego dentro de ti. Y esta mujer lo sabía, Lidia lo sabía. Dice, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón, precisamente por la calidad de su escucha. No porque era la más guapa de todas. Por la calidad de su escucha, el Señor le abrió el corazón. Y entró fuego, porque la palabra de Dios siempre es fuego. Entró fuego dentro de ella. Le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Las palabras que Dios había puesto en la boca de Pablo, como se las puso en la boca de Jeremías cuando dijo que no sabía predicar y le dijo, pondré mis palabras en tu boca. Y solamente con esa garantía Jeremías fue a predicar, a profetizar. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese, para que hiciese suyas las palabras de Pablo. Y cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Si juzgáis que soy fiel al Señor. Mirad que no saca pecho esta mujer, Mira, que de ahora en adelante voy a hacer esto, que de ahora en adelante voy a hacer, si juzgáis. O sea, es una forma tan elegante de recibir la fe. ¿Ves que no hay nada de fanatismo ahí? ¿Os dais cuenta? Qué forma tan elegante de recibir la fe. La última palabra se la da Pablo. Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. ¿Alguien se acuerda qué significa eso de nos obligó a ir? ¿Alguien se acuerda? Si no os acordáis, pongo un 0 a todos. Se suspende la catequesis por 3 años. No, porque me quedo en paro. Los 2 de Maús lo obligaron. Paloma lo sabía, ¿no es? Se lo está diciendo a su madre. Es para que me tiene miedo. Se lo estabas diciendo a tu madre, ¿no? Bueno, le forzaron. Habían escuchado, no nos dejas así. Aquí hay fuego, tío. Tío, aquí hay fuego, tú no te vas. No te vas, aquí hay fuego, venga. Le obligaron a entrar. Las catequesis van todas por ahí. Tienes que obligar a Jesucristo a quedarse contigo, sobre todo cuando te sientes desamparado. Tienes que obligar a Jesucristo a quedarse contigo, sobre todo cuando eres tentado. Tienes que obligarse cuando te desesperas por 1000 cosas. Tienes que obligar a Jesucristo a quedarse contigo. Como hizo Lidia, nos obligó a ir. Y antes de Pablo, ¿quién fue el que obligó a quién? ¿Quién fue? Esta tampoco lo sabéis, ¿no? Aquí no doy ni 3 segundos. Antes de Pablo, Antiguo Testamento, una pelea monstruosa, Jacob, el ángel de Yahvé, que era Dios. Dice, se iba, Nanay, te quedas. Me tienes que bendecir, es decir, me das tu palabra. Bendecir es dar la palabra.
si todo la escritura está hilada con una sola puntada, podríamos decir, si toda la Biblia está hilada con una sola puntada, toda, que culmina con la resurrección de Jesús, la venida del Espíritu Santo y la primera predicación de la Iglesia. Así es. Así es de bello, así es bonito, ¿no? Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Volvemos al Apocalipsis. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa para nosotros eso de estoy a la puerta y llamo? Bueno, estoy a la puerta es el Evangelio de hoy. El Señor está a las puertas. Déjate ya de mirar si la luna se tiñe de verde o de rojo o de azul violeta o si hay oscuridad o hay... Déjate, estoy a las puertas. Son señales, deja las señales en paz. ¿Ya las has visto? Muy bien, sean las que sean. Las que sean. Como si hay 3 días de oscuridad, déjalas. No te encierres en ellas. No te hagas neurótico. Quédate con lo que dice Jesús. Estoy a las puertas. Quédate con lo que dice Jesús. Estoy a las puertas. Si alguno me abre, llamando. Porque esto se junta con el Apocalipsis, con el texto de antes del Apocalipsis. Ya sabéis que dicen los santos padres de la Iglesia que las catequesis son textos de la Escritura entrelazadas. Un texto llama a otro. La Escritura se interpreta con la misma Escritura. Textos que se entrelazan, como estáis viendo aquí ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto se llama partir la palabra. Cosa que, bendito sea Dios, el Señor a vosotros os ha dado este don también. Tranquilo, Jacinto, que tú también lo recibirás, antes de lo que tú piensas. Antes de lo que tú piensas, no te preocupes. Entonces, entre tanto, sigue tocando el bajo, que lo haces muy bien. Bueno, al grano, y escucha. Llama a la puerta, el que me abre, cenaré con él y él conmigo. Vamos a ver, la cena la trae el Señor. ¿Y qué cena nos trae? Esta es la parte que yo llamo el broche de oro de la catequesis. ¿Qué cena nos trae el Señor cuando abrimos la puerta? ¿Qué cena nos trae? ¿Qué pan de vida nos trae? Nos trae palabras que cuando empezamos a ser discípulos las veíamos súper lejos y que vemos que ya se van cumpliendo dentro de ti porque ya tienes las primicias. Por ejemplo, de que Dios, cuando tú apuestas con Él, te da el 100 por 1. Aquí todos habéis hecho la experiencia, creo yo. Yo no llevo las cuentas de nadie, pero creo que llevamos la experiencia de que Dios está bendecido alguna que otra vez. Y eso no es más que las primicias. Y eso no es más que las primicias. Aquí todos tenemos esta experiencia. Quiere decir que la palabra se ha cumplido en ti. Y repito, nada más que las primicias, porque esto va en crecimiento continuo. Esto va cada vez más en crecimiento. Luego, poco a poco, tú vas viendo cosas que están pasando en ti y palabras que antes decía qué bonito, pero cómo será, qué bonito, cómo será, ahora tú las estás tocando en cierto modo. Por ejemplo, esto hace parte de la cena que el Señor hace contigo, que esta es una cena que ya no tiene fin, es una cena continua. Es una cena continua. Por ejemplo, cuando dice Jesús, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Tú esto ya lo estás experimentando. Tú experimentabas, por ejemplo, hace tiempo atrás, que eras una persona muy desconfiada en muchas cosas, muy desconfiada en ciertas cosas también del Evangelio y tal, y te has dado cuenta de que Dios te ha quitado esa desconfianza, porque esa palabra entró dentro de ti. ¿Y por qué te quitó la desconfianza? Porque te dejaste juzgar, diciéndote que eres un desconfiado, que eres un avariento, que eras un tal, que eras un cual.
que por lo que es tu vida te gustaba tener todo atado y bien atado, y Dios te dijo, desátalo, si no, no puedes entrar en el Evangelio. Y lo empezaste a desatar. Y viste que seguiste creciendo, y que eres más hombre, y que eres más mujer, o en mi caso, que eres más sacerdote. Esta palabra se ha ido cumpliendo. Y se te han quitado muchos miedos. No todos, pero se te van quitando, y queda ahí como memorial de lo que el Señor va a seguir haciendo. No incurre en juicio porque ya te has dejado juzgar antes. Vamos a ver, si yo nazco, igual que todos, con 7 lácaras que se llaman soberbia, se llaman avaricia, se llama lujuria, se llama ira, se llama gula, se llama envidia y se llama pereza, yo tengo 2 opciones. El día que me muera, que me juzguen por las 7 lácaras, y se llama juicio final. O me dejo juzgar ahora por el Evangelio. Y cuando me dejo juzgar por el Evangelio, y como el veredicto que me doy es culpable, Dios me quita la lacra, porque para eso murió. Para los que nos consideramos culpables. En unos estará más tapado que en otros, pero aparece la ocasión y patón que metes hasta el muslo. Metes la pata hasta el muslo. Esta es parte de la cena, quizá la mejor. Quizá la mejor. La mejor parte de la cena, sin duda. Ver cómo la palabra se cumple, ver cómo Dios te va curando, te va juzgando y no te va condenando. Al contrario, te va liberando, te da una libertad interior que en tu vida habías tenido. En tu vida habías tenido esa libertad interior. En tu vida. Y podemos seguir por dónde va la cena. Dice, en verdad os digo, llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y la oigan, vivirán. Y vemos que estamos vivos. Y empezamos a escuchar la palabra como si estuviéramos muertos. A lo mejor dominábamos la situación de nuestra vida y de nuestra familia, de mi vida consagrada como sacerdote, pero se movía en algo tan endeble que al menor golpe se iba a caer todo. Y oímos la voz. Y estamos vivos. Estamos más vivos que nunca. ¿O no, Susana? Estamos más vivos que nunca. Todo esto lo que hace Dios por nosotros. Porque como el Padre tiene vida en sí misma, por eso es Dios, yo soy el que soy. Significa, yo soy el que tiene la vida por mí mismo, nadie me la ha dado. También ha dado al Hijo tener vida por sí mismo. Y porque tiene la vida por sí mismo, nos la puede dar. Y nos la ha dado. El Señor es quien nos da la vida. La recibe del Padre y nosotros la hemos recibido del Hijo. Y como es una noche larga, pues la cena es bastante larga también. Y en este caso, la cena va a durar hasta las 7 de la tarde, que es cuando termina la catequesis. Pues vamos a continuar con la cena. ¿Qué más cosas nos dice Dios? Jesucristo, ¿qué más cosas nos dice durante esa cena? ¿Qué cosas maravillosas? Son palabras que los hombres no pueden inventar porque no está en la capacidad del hombre inventar estas palabras. Son palabras como estas cuando dice Jesús en la catequesis de la vid verdadera, como el Padre me amó, yo también... me he equivocado. En la catequesis después de la vid verdadera dice, aquel día pediréis en mi nombre, aquel día es el día que tú conoces a Jesucristo. Es el día de Jesús. Aquel día, lo dice en el Antiguo Testamento, es el día de la encarnación del Mesías. Pero ya cuando Jesucristo habla contigo, con los apóstoles de aquel día, es cuando tú ya entras totalmente en Jesucristo, entras en Dios. Es en aquel día de tu nacimiento, que has nacido del Evangelio. Aquel día, pediréis en mi nombre
Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y queréis que salí de Dios. A ver, ¿quién te dice esto en la vida? ¿Quién te dice esto? ¿Quién te dice esto en la vida? ¿Os imagináis que Dios Padre diga, voy a parecerme al mundo entero? Voy a parecerme con mi bata blanca, llena de florecitas, con mi barba blanca, en Las Vegas, donde cantaba Elvis Presley. Daré mi autógrafo a los 100.000 primeros que lleguen. No te digo yo, se despuebla el mundo entero. La gente va a pata coja, con muletas, caminando hasta con las rodillas, para conseguir el autógrafo de Dios Padre. Dios Padre nunca hará esto porque nunca juega con nosotros. Pero tenemos algo mucho más que un autógrafo. Infinitamente más que un autógrafo. Mi Padre os quiere, porque me queréis a mí. Y queréis que salí de Dios. Hace parte de la cena. ¿Qué os parece esa velada? Es bonita la velada, ¿verdad? Bonita esta cena. Esta cena se da todos los días. No se da una vez al año. Esta cena se está dando ahora porque la palabra está fluyendo. De un cuerpo del Padre Antonio, pero nada, el Padre Antonio solamente tiene el cuerpo. La palabra fluye de lo alto. Ya sabéis que no es mía. Lo sabéis perfectamente. Cenaré con Él y Él conmigo. El Padre mismo os quiere porque me queréis a mí. El que ama el Evangelio ama a Jesús. ¿Tú quieres saber cuál es el termómetro de tu amor a Jesucristo? El termómetro no hay otro que el del Evangelio. No hay otro que el del Evangelio. Lo que tú creas del Evangelio es lo que tú amas a Jesucristo. Lo que tú creas del Evangelio. Sobre todo ese evangelio que te repatea al principio porque te da la impresión de que va en contra tuya. Ahí está el amor de Dios y hay que escarbarlo poco a poco hasta que veas que es bueno para ti. El Padre mismo os quiere porque me queréis a mí. O por ejemplo, esta sí, de la catequesis de la vid y los sarmientos, dice, no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Palabras que no son de este mundo, sabiduría que no es de este mundo. Por eso, cuando tú partes la palabra, se está cumpliendo en ti este evangelio. Ya no eres siervo, eres amigo. Porque Dios da el don de partir la palabra solo, única y exclusivamente a sus amigos. No creáis que por hacer cursos bíblicos se puede partir la palabra. No puede hacer 1000 cursos bíblicos y no saber partir la palabra. Para partir la palabra, dejarla tenerla muy dentro de ti. Y amarla con todo tu corazón hasta que se te va abriendo. Y vas partiendo la palabra. Como hacéis en vuestros laudes, o hacemos en nuestros laudes, en las cosas que hacemos cada día, conforme Dios va inspirando a cada uno de nosotros. No tenemos ninguna prisa en hacer estas cosas. Como os dije una vez, si hacéis un salmo y ya habéis llevado 20 minutos con ese salmo, ya habéis comido, ya habéis cenado con Jesucristo, ya basta. Padre nuestro, rezad por vuestros amigos y familiares y os vais. Y os vais, ya habéis cenado. ¿Qué es eso de correr a toda prisa? ¿Qué creéis que es el hombre? No, eso no vale la pena. Hay que beber a sorbos, como escribió ayer Rafa, el toque del alma. Como un vino de solera, a sorbos. Hay que beberlo así, los laudes. Y esto no os lo enseñé yo. ¿Sabéis por qué no os lo enseñé yo? Porque a mí no me lo enseñó nadie tampoco. A fuerza de amar la palabra se fue abriendo. Y vosotros, a fuerza de amar la palabra, se os ha ido abriendo y la vais partiendo. Y cada día la partiréis más y mejor, hasta que llegue un momento en que será
el acto más importante de vuestro día. Y por lo tanto ya no vais a cumplir con Dios. Vais a partir la palabra que solo tiene nada con cumplir. Vais a cenar con Dios. Vais a cenar con Dios. Y por eso lo más importante de tu vida, cada día va a ser eso. Tranquilo, que a todo esto vamos llegando todos poco a poco. Yo sé que muchos de vosotros ya habéis llegado, así que ánimo y adelante, que todos vamos muy bien por ahí. Repito, el único maestro que os va a enseñar a partir la palabra es Jesucristo. Fue en ese sentido que dijo, a nadie llaméis maestro, porque uno solo es vuestro maestro. Y a nadie llaméis padre, en ese sentido. Porque el único autorizado, capacitado para enseñaros a partir la palabra es Dios. Solamente Dios y nada más que Dios. Si yo un día pusiera un cartel ahí, aquí el Padre Antonio os enseña a partir la palabra, todos los jueves de 5 a 7, estaré haciendo algo realmente, no digo blasfemo, no quiero exagerar, pero algo realmente horrible, horrible. Estaría tomando el lugar de Dios, porque yo no puedo enseñar a partir la palabra a nadie, como nadie me enseñó a mí. Y a vosotros tampoco os enseñé yo. Nadie podrá decir, el Padre Antonio vino un día conmigo y me enseñó. Yo os dije cómo había que hacer los laudes poco a poco, despacito, y de ahí no hicimos más. Lo hacéis en voz alta en vuestra casa y nada más, de ahí no pasé. Y el Señor os enseñó a partir la palabra a partir de ahí. No. Bueno, pues eso es así, como os digo, es este estar a las puertas, es este cenar, estas viandas maravillosas, y culminamos la cena con la palabra, hombre, iba a decir la palabra de las palabras, eso no se puede decir nunca, pero yo sí puedo decirlo como experiencia mía personal, la palabra que ya me arrebató totalmente y que ha salido ya con una cierta frecuencia, la palabra que me arrebató totalmente es cuando Jesús muere, resucita, se aparece a María Magdalena, cumple en ella la palabra de Isaías, eres preciosa a mis ojos, te he llamado por tu nombre, texto de Isaías, ¿os acordáis? Y luego un recadito para sus discípulos, también del siglo XXI, para nosotros. El recadito es, vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estamos emparejados. Nos parece imposible, ¿verdad? Es la primera vez que Jesucristo dice, mis hermanos. Y dice, mi Padre, la experiencia que yo tengo de mi Padre será vuestra. La experiencia que yo tengo de Dios será vuestra. Vete y dales este anuncio, que están amedrentados, que están tristes, que están con un dolor enorme del corazón, porque han visto que no habían podido seguirme, que no sufran, porque yo sabía que no podían seguirme, como le dije a Pedro, se lo dije a Pedro y era para todos, pero la victoria ha sido total y radical. Decidle que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y para que no diera tiempo a que hubiera la tentación sobre los apóstoles de que esta mujer está loca, tal, a continuación inmediatamente es cuando aparece en el cenáculo que estaban con miedo y dijo, la paz con vosotros, recibid el Espíritu Santo. Bueno, que Dios nos dé sabiduría para quedarnos, como digo, con lo esencial. Dejar ya de tonterías de que si la luna sube para arriba, sube para abajo. Estos son decorados del teatro. Lo importante es la obra, no el decorado, ¿vale? Lo importante es lo importante. Está a las puertas para cenar contigo. Hemos visto algo de la cena. Todo lo demás de la cena, ¿sabéis qué? Lo tenéis que descubrir vosotros. Igual que yo voy a descubrir lo que me toca a mí.